Bien, lo que nosotros vamos a ver es toda la... Hola, profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mariela. Si les puse presente. Bueno, gracias. Em, Cálculo de predicados, ¿sí? Lo primero que vamos a ver con el tema de cálculo de predicados es qué es un predicado, ¿sí? Entonces, yo les voy a subir, de hecho ya lo tienen en el campus, este archivo que es predicados y cuantificadores universales. Los predicados, en realidad, uno llama predicados o llama funciones de proposición, de las proposiciones, ¿sí? Es donde yo le voy a aplicar una función para que después yo reemplazo esa proposición, en realidad esa variable, la vamos a llamar X, porque es más común, y de acuerdo a lo que yo voy reemplazando va a tener un valor o de verdad o es verdadero o es falso. ¿Sí? Entonces son funciones proposicionales donde yo voy a reemplazar una variable. Lo que nosotros teníamos hasta la semana pasada son proposiciones donde era una cosa, ¿sí? Después esa proposición era verdadera o era falsa. Por ejemplo, yo podía decir, la proposición es siempre que saco la carta 2 de oro, entonces gano en el truco, ¿sí? Es una proposición. Puede ser verdadera, puede ser falsa, puede... O sea, una contingencia no, eso es otra cosa. Entonces, si yo digo siempre que saco la carta 2 de oro gano el truco, bueno, en realidad es una falsedad porque hay veces que saco el 2 de oro y no gano, punto, ya está. Listo, entonces es falso. ¿Por qué es falso? Porque está el siempre. ¿Sí? Acá es las funciones proposicionales, yo tengo una variable. Entonces yo digo, siempre que saco X carta, voy a ganar. ¿Sí? Entonces, donde la X es la variable, en este caso. Entonces, yo digo, si siempre que saco el ancho de espada, bueno, y sí, la mano esa la voy a ganar. Siempre que saco el 4 de copas, y puedo ganarla o puedo perder, sí, o puedo empatar. Entonces, ahí, dependiendo de la variable, va a ser verdadera o va a ser falso. ¿Sí? Acá un ejemplo es X es mayor que 3. Entonces, dependiendo del valor que yo le dé a X, esta proposición va a ser verdadera o va a ser falsa. Si yo a la X le doy el valor de -2, eso me queda falso. Si a la X le doy el valor de 3, eso me queda falso. Si a la X le doy el valor de 5, eso me queda verdadero. ¿Sí? Va a depender del valor que yo le dé a la X. Por eso dice, estos predicados no tienen valor de verdad si no se especifica valores a la variable. O sea, si yo no le doy un valor a la variable, yo no voy a tener un valor de verdad para el predicado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces después viene con un par de ejemplos. Entonces vayamos a la parte de ejercicios. Acá lo que plantea el ejercicio 1, recuerden esto en líneas generales, ¿no? Cuando uno es alumno, el ejercicio 1 de cualquier guía, ya sea de matemática, de álgebra, de análisis, es como para introducirnos en el tema de esa práctica. Sí, no es que va a ser listo, con el ejercicio 1 es lo que me van a tomar en el parcial, no. Es para empezar a introducirnos en la práctica, ¿sí? Juan y X fueron al teatro. Bueno, esto puede ser verdadero o falso de acuerdo a quién sea X, ¿sí? X es alto, lo mismo. X es perro, lo mismo. La recta R corta la recta X en un ángulo recto. Bueno, acá tengo dos variables, ¿sí? R y X. ¿Sí? La distancia del punto P a X es 2. Lo mismo, hay que ver. Acá la variable es Sería X. como la tabla de variables en la que ambos casos tienen que ser específicos para que dé eso. Claro, o sea, pero en realidad una vez uno reemplaza R, reemplaza X y se fija si esto es verdadero o falso, nada más. ¿Sí? No me interesa cuánto vale, o sea, cuánto me falta para que sea cierto, no. Ahora, este acá que dice hasta X, esto no me dice nada. Esta que dice, una circunferencia de radio X tiene longitud pi por X al cuadrado. Ojo, estamos viendo si esto es una proposición, si es un predicado, o sea, si es una función proposicional. ¿Sí? No si esto es verdadero o si esto es falso.
¿sí? Lo que sí vamos a ver es que hay predicados que son tautologías, porque no me importa lo que yo le asigne al valor de X, eso siempre va a ser verdadero. Hay predicados que son negaciones o contradicciones en realidad, porque no me importa el valor que le asigna a X, eso me da siempre falso. Y después están los otros que de acuerdo al valor de X va a ser verdadero o va a ser falso. ¿Se entiende? B de X igual B. O sea, en realidad lo que me está diciendo, el valor de X es verdadero. Y bueno, esto de acuerdo a que lo que yo le dé a X. ¿Sí? Eso. Una pregunta, solo puede ser falso cuando es imposible que dé ese valor aún con lo que reemplaces, ¿no? No, por ejemplo, si vos acá la X la reemplazás por 7. ¿Es mayor que 0? Sí. ¿Es menor que 3? No. Bueno, en este caso, el predicado para X igual 7 es falso. Claro, solo una parte la que es falsa, que es Sí. el predicado. No, ojo. El valor de verdad de la proposición va a depender del valor que vos le asignes a la variable. Entonces, si vos le asignás a la variable el valor de 7, la proposición va a ser falsa. Ahora, si vos le asignás a la variable el valor 3 medios, la proposición es verdadera. Cuando decimos si es verdadero o falso, hay que justificar según con qué reemplazamos. Claro, lo que pasa es que hay algunos predicados que no importa lo que vos reemplaces, eso siempre te va a dar verdadero, o al contrario, eso siempre te va a dar falso. ¿Sí? Por ejemplo, había uno por acá. Este de acá. ¿Sí? X más 3 es igual a 3 más X. Eso no te importa el valor que vos le asignes a X, eso siempre te va a dar verdadero. Eso es una tautología. ¿Sí? En cambio, si yo pongo X más 3 igual a 3 eh, Menos igual a X. 5 más X, ¿sí? Ponele, digo X más 3 igual a 5 más X. Eso no me importa el valor que yo le asigne a X, eso siempre me va a dar contradictorio. Claro, es desigual. ¿Se entiende? Entonces, depende del predicado que yo tenga, a veces puede pasar que siempre me dé verdadero, independientemente de la variable X, porque lo reemplace, a veces puede ser que siempre me dé falso, independientemente de la variable X, porque lo que reemplace, y a veces va a depender justamente de X. Ese es el tema con los predicados. ¿Sí? Esto es como para empezar a introducir a la idea de qué es un predicado. Ahora, una escritura un poco más rigurosa, un poco más completa de un predicado, es cuando uno escribe así, h de x, ¿sí? Estos dos puntos significa tal que, y acá me dice cuál es la función del predicado, o en realidad, mejor dicho, va a ser de la función h, ¿sí? O sea, h de x es, yo voy a analizar el valor de verdad de h de x, y yo digo x es un número par. Entonces, si la X la reemplazo por 7, h de X va a ser falso. ¿Sí? Si la X la reemplazo por 6, h de X va a ser verdadero. ¿Sí? Acá, LX, tal que X es múltiplo de 6. Bueno, acá el predicado me está diciendo que yo voy a analizar si es múltiplo de 6 o no. MX, tal que X es número primo. A ver, si yo digo que me tiene que cumplir L de X y M de X a la vez, ya es falso. ¿Por qué? Claro, Porque pues no hay, todos los pues múltiplos no hay de múltiplo 6, de 6 que no sea un número primo. claro, si es múltiplo Todo de 6, múltiplo en sí. si es múltiplo de 6, no es primo, y para que sea primo justamente es que solamente es divisible por sí mismo y por el 1, con lo cual no es múltiplo de 6. Entonces, si yo tengo una proposición, ¿sí?, que me dice L de X y M de X, yo ya sé que no me importa con la variable que yo reemplace, eso siempre va a ser falso. Entonces va a ser una contradicción. ¿Sí? Ahora, si me dice L de X o M de X, bueno, eso va a depender
del valor de X que yo reemplace. O sea, si yo reemplazo por el número 4, bueno, no es ni múltiplo de 6, ni tampoco es número primo. Entonces es falso porque reemplacé por 4. Ahora, si yo reemplazo por 12, es múltiplo de 6, con lo cual va a ser verdadero. Si yo reemplazo por 17, es primo, con lo cual va a ser verdadero. ¿Sí? Esto es lo que yo voy a analizar dependiendo del número que yo reemplace la X. Entonces, H de X o L de X. Bueno, acá me dice es número par y L de X me dice que es múltiplo de 6. Puede pasar que se me cumpla las dos, sí, puede pasar. De hecho, en realidad lo que me va a pasar es que si es múltiplo de 6, seguro que es par. Pero puede pasar que sea par y no sea múltiplo de 6. H de X y M de X. Acá me dice que es número par y es número primo. Bueno, hay un solo valor que hace que esto sea verdadero, que es el 2. ¿Sí? Eso me va a dar verdadera esa proposición, o sea que se cumplen las dos cosas al mismo tiempo, solamente para X igual 2. Entonces nosotros vamos a ir analizando el grado de verdad para cada uno de los valores. En algunos casos nosotros podemos generalizar para todos los valores, o para un grupo de valores en los que eso me da verdadero, o para un grupo de valores donde eso seguro me da falso, y otros números donde, no sé, todavía no sé qué puedo hacer. ¿Sí? Ejercicio 2 de la guía, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no es que es, bueno, esto va a aparecer en un parcial. Estamos introduciendo el tema de los predicados, ¿sí? Por eso dice, decidí si se satisfacen las siguientes funciones proposicionales cuando la indeterminada X se sustituye primero por 8, o sea, me fijo si por 8 esto se me cumple o no, y después por 11. Y acá tenemos más, ¿sí? Como para ir analizando. Y acá entramos en el ejercicio 3 a la parte fuerte de lo que es la práctica 4, que son los cuantificadores universales. Nosotros vamos a usar dos cuantificadores universales que son como uno podría decirse que es todo lo contrario del otro, ¿sí? Cuando nosotros vamos a cuantificar de forma universal, tenemos dos cosas para decir. O que son todos, o que existe alguno. ¿Sí? Después eso lo podemos negar, ¿no? Pero vamos a ir más adelante con eso. Cuando decimos que son todos, es lo que yo voy a querer probar es que vale para absolutamente todos. ¿Sí? Entonces, el símbolo que me dice que vale para todos es este. Es como una A, ¿sí? Dada vuelta. Eso lo que significa es para todos. De hecho, cuando escriban algún teorema en la parte de análisis, van a ver que siempre dice para todo, y si se los escriben en símbolos, aparece ese símbolo en particular. ¿Sí? Y el existe es la E invertida. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a ver es cómo hacemos para afirmar una cosa, qué significa el cuantificador y cómo hacemos para negarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues la idea es empezar a ver las equivalencias entre las proposiciones, en este caso cuando le agregamos predicados proposicionales, ¿sí? Que depende de lo que yo voy reemplazando en X. ¿Sí? Bien. Para eso vamos a seguir avanzando con la guía. La primera parte, el ejercicio 3, la idea es empezar a traducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos poder escribir. ¿Sí? Ustedes están en sistemas, con lo cual yo hago muchísimo hincapié en que la parte de sistemas necesitan poder escribir de forma lógica, porque pues la computadora lee lenguaje lógico.
Si yo te lo escribo en un montón de palabras, la computadora lo puede leer, sí, lo puede leer, pero no se traba, o sea, tarda más. La computadora necesita un lenguaje lógico, ¿sí? Y el lenguaje lógico lo que tiene es que es súper preciso. Y dice lo que quiero decir, con lo cual hay que aprender a poder decir las cosas en lenguaje lógico. Y eso lleva un poco de tiempo. Entonces, voy a poner un par de ejemplos de la guía. Para cada X, X tiene un nombre, ¿sí? X, bueno, claramente es algo, en este caso, ¿sí? Entonces quiero ver cómo pongo esto. Cuando yo quiero decir para cada X, ¿sí? O para todo X, estoy diciendo prácticamente lo mismo. Porque lo que estoy diciendo es que para todos los valores de X, o sea, cada uno en particular, pero para todos los valores de X, X tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a ver que hay una parte que va a ser la función, en este caso la función va a ser X tiene nombre, o sea, el nombre de X. Y por otro lado, la parte que me está diciendo cuánto, ¿sí? El cuantificador, que es para cada X. ¿Sí? Acá me imagino las caras de ustedes como diciendo, ajá, no entendí nada. Bien. Me dice, para cada X, bien, cuando nosotros pongamos, vamos a poner que h de X tiene un nombre. ¿Esto qué es lo que estoy diciendo? Bueno, estoy diciendo el predicado, qué es lo que significa, cuál es la función, ¿sí? Entonces, si de repente agarro un valor o algo que, o sea, yo reemplazo por X, resulta que no tiene nombre, bueno, entonces el h de X va a ser falso, ¿sí? Pero después, eventualmente, todas las cosas tienen un nombre, ¿sí? Entonces yo esto lo tengo que escribir de forma lógica. Esta parte para cada X es lo mismo decir para todo X. Entonces, voy a definir la función h como X tiene un nombre y escribo así, para todo X, ¿sí? Dos puntos, existe h de X. El existe, estoy diciendo de que X tiene un nombre, ¿sí? Se me va a pasar esto. A veces directamente ponemos h de X, como que se cumple h de X. Nadie acepta con alegría un desastre. Si yo estoy diciendo nadie, estoy diciendo que no existe. ¿Sí? Entonces, el no existe, si esto es el no existe es tachado. Entonces, ya, no existe X que cumpla, ¿sí? Q de X. Bueno, pero yo tengo que aclarar quién es la función Q de X. Bueno, esta función Q de X la aclaro aparte. ¿Quién era Q de X? Bueno, Q de X va a ser eh, X acepta con alegría un desastre. ¿Me lo puedo explicar de vuelta el último, volumen? ¿Cómo? Si puedo explicar lo último de vuelta. Bien,
Yo lo que voy a poner es, acepta con alegría un desastre es una función. ¿Sí? X va a aceptar con alegría un desastre. Perfecto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, acá, no existe X tal que Qx sea verdadero. ¿Sí? O sea, no, si nadie acepta, bueno, entonces no existe ninguno. No existe ninguno y bueno, no existe X tal que M cumpla que Q de X. ¿Se entiende lo que digo? Ahora vamos igual a trabajar. Me quedan 3 minutos. Lo que vamos a hacer es, hacemos el corte ahora, así después le metemos de entrada. ¿Sí? Con toda la parte esta de empezar a traducir qué significa. Y después de eso lo que vamos a hacer es empezar a negar cada una de esas cosas y cómo me va cambiando. ¿Sí? Qué es lo que me pasa cuando tengo el para todo y yo lo estoy negando, o cuando tengo el existe alguno y yo lo empiezo a negar, qué significa, ¿sí? Cómo me va cambiando en la proposición, la escritura. ¿Se entiende? Entonces lo que pido es que en el medio no tenga deserciones. Sería como ideal. Eh, tengo y 39 y 50 volvemos a conectar. ¿Ok? Dale, profe. Ok. Ok.